fuerte aplauso al Rey de Reyes. Vamos, dele uno más fuerte a Él. Llegó el día de las primicias. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Y qué bueno que hoy podemos celebrar como pueblo, como iglesia, lo que Dios ha entregado en nuestra vida y lo que va a entregar. Gracias por ese entusiasmo. Y podemos dar gracias a Dios por lo que nos ha entregado y por lo que nos va a entregar este año. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Si usted todavía está dormido, está dormida, pues aproveche los aplausos para despertarse y espabilarse allí. Amén. Una de las cosas maravillosas que podemos nosotros aprender acerca de las primicias es que en ocasiones hacemos un pacto con el Señor, hacemos voto con el Señor, de aún de lo que no nos ha entregado, nosotros podemos darle a Él. Pero esto es una revelación aún mayor. Llegar a este nivel de revelación, pues quizás lleva tiempo para algunas personas entender que si Dios me dio una promesa, pues yo voy a entregar como si ya esa promesa haya sido vigente y visible y tangible en mi vida. Y por eso la fiesta de las primicias para el pueblo de Israel era sumamente importante, era algo grandioso. Y hoy hemos titulado en este año 2023 las primicias como Puerto Seguro. Diga conmigo, Puerto Seguro. Porque las primicias nos llevan a este puerto seguro que es la garantía de que Dios va a sostener nuestra vida, nuestra familia y nuestras generaciones. Yo dije, Él va a sostener nuestra vida, nuestra familia y nuestras generaciones. Hay muchas preguntas, evidentemente, con las personas que quizás tienen poco tiempo asistiendo a la iglesia, menos de un año probablemente. Se preguntan qué son las primicias, qué es lo que hay que dar, si es dinero, si no es dinero. Hay muchas inquietudes y cuestionantes. Y yo le decía a muchas personas, mire, tranquilo, no se desespere. Si usted todavía no tiene claridad de lo que deba hacer, no lo haga en oscuridad, hágalo en claridad. Y la gente, muchos me preguntaron que si era solamente hoy que se debían dar las primicias. Pues no, no es solamente hoy. Usted tiene todo el mes de enero, pero tampoco hay una fecha exacta para hacerlo. Puede hacerlo en febrero, en marzo, cuando usted considere, pero hágalo por revelación. No lo haga porque su vecino lo está haciendo, no lo haga porque la iglesia le dijeron que había que hacerlo, no. Hágalo porque usted realmente siente en su corazón gratitud hacia Dios y cree en lo que está haciendo. Amén. Entonces, ¿qué son las primicias? Pues las primicias, ¿verdad? Según las escrituras, es conocida en hebreo como bikurim, que significa primeros frutos. Y es parte de las primeras 3 fiestas judías dentro del calendario de Dios para su pueblo. En Nehemías 10:35 dice, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Diga conmigo, cada año. Por eso lo hacemos cada año. Y qué mejor que hacerlo en comienzo de año, que según bíblicamente lo hacían a comienzo de año. ¿Para qué? Para entregar el año entero al Señor y que ese sea nuestra garantía. Por eso hemos titulado Puerto Seguro, para garantizar este año 2023 en las manos de nuestro Dios Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y en Deuteronomio 26, capítulo 1, verso 2, dice, cuando hayas entrado en la tierra, fíjense que aquí establece una promesa antes de la conquista. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia. Pregunto, ¿de quién es la tierra?
de Jehová. Lo que usted tiene, lo que usted posee y lo que usted es gracias a Dios. Nada de lo que usted tiene es producto de su propio esfuerzo, como un colmado que un vi que se llamaba colmado mi propio esfuerzo. No, no eso. Y no estoy invalidando su trabajo, el sudor de su frente, no estoy invalidando sus estudios, sus títulos universitarios, pero cuánta gente usted no conoce que se faja, que trabaja, que estudia, que tiene 3 títulos universitarios y no logra nada en la vida. Si usted no conoce a alguien así, probablemente sea usted. ¿Por qué no podemos atribuir a nuestro somos lo que somos y tenemos lo que tenemos? Gracias a Dios y a nadie más que a Dios. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da. Vuelve y lo repite, lo recalca. Las primicias que nosotros traemos a Dios, ¿quién nos las dio? Y las pondrás en una canasta e irás a un lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Está hablando de la iglesia, está hablando del templo. El lugar que Dios escoge para él habitar allí su nombre. No está hablando de los niños pobres de África. Porque hay gente que dice, bueno, mis diezmos y mis ofrendas yo se los doy a la gente pobre. Lo mismo le dijeron a Jesús. Y la respuesta de Jesús fue, los pobres siempre estarán con ustedes. ¿Por qué? Porque la pobreza es un estado mental. La pobreza no es un estado físico. Hay gente tan pobre, tan pobre, tan pobre que lo único que tienen es dinero. O sea, la pobreza es un estado mental. Y por eso Jesús dice, los pobres siempre estarán con ustedes. Dando a entender que lo que tú vayas a entregar es a Dios a quien debes entregárselo, porque es como está escrito en la Biblia. Amén. Y aquí entendemos entonces la gran diferencia de lo que es, y siempre he explicado esto, y uno de los conceptos que más me gusta, porque la gente tiende a confundir éxito con dinero. La gente cree que ser exitoso o ser exitosa tiene que ver con tener mucho dinero y muchas posesiones, y la realidad es que no. Y aquí está la diferencia entre progresar versus prosperar. Son dos cosas totalmente distintas. Cualquier persona puede progresar. Cualquier persona puede hacer buenos negocios, construir una gran empresa, comprar propiedades, invertir en la bolsa, multiplicar el dinero, pero, diga conmigo, pero, eso tiene fecha de vencimiento cuando no está fundamentado en Cristo. Jesús dijo, 2 hombres construyeron, uno sobre la roca y otro sobre la arena. Los dos construyeron las mismas edificaciones, los mismos materiales probablemente, el mismo ingeniero, el mismo arquitecto, 2 edificaciones totalmente exactas igual, pero la diferencia ¿cuál era? El fundamento. Entonces el que construye sobre la arena está progresando, pero ese progreso tiene fecha de vencimiento, tiene fecha de caducidad. Pero cuando usted y yo somos prósperos, por eso las escrituras dicen, yo deseo que tú seas ¿qué? Progresado. Dice prosperado. Yo deseo que tú seas prosperado, dicen las escrituras. Es el deseo de Dios, es el deseo de cualquier persona que conoce la verdad absoluta de la palabra. Mi deseo es que te vaya bien, mi deseo es que seas prosperado, mi deseo es que tú crezcas. Y mire, voy a decir algo que no lo puedo decir en el segundo servicio. Hay gente que dice, no, si yo tuviese que diezmar, sería, mi suma de diezmo sería muy grande, muy alta. Y yo no le voy a dar ese dinero al pastor. Pues tú le digas a Dios que te bendiga tanto. ¿Por qué? Primero, no es a mí que me los está dando.
Y una de las cosas que yo más le pedí a Dios antes de ser pastor, porque siempre fui un empresario, siempre fui un hombre de negocio, siempre, antes de ser cristiano y antes de ser pastor, le dije, Señor, yo quiero tener mis negocios. Y usted se lo puede preguntar a mi esposa, porque si hay algo que a mí me incomoda es pedirle algo a alguien. No me gusta. No me gusta. Porque cuando yo le ofrezco algo a Dios, a mí nadie tiene que recordármelo. Nadie tiene que recordármelo. Yo no duermo ni descanso cuando sé que yo tengo que entregarle algo a Dios que no es mío y no me pertenece. Por eso el salmista escribió, no te daré nada que no me cueste. Porque dar de lo que te sobra es fácil. Eso lo hace cualquiera. Dar de lo que te sobra es fácil. No representa ningún sacrificio, no representa ningún esfuerzo, pero cuando tienes que dar, mire, una persona me escribió, pastor, entonces, ¿cómo hago yo? Si yo voy a dar mis primicias, no tengo para pagar la casa. ¿Y en quién tú estás confiando entonces? ¿En quién tú estás confiando? ¿En el fruto de tu propio esfuerzo o en aquel que te bendice, te prospera y te levanta? Si le va a aplaudir, apláudale fuerte al Rey. Dile a la persona que está a tu lado, sea Dios el primero. Sea Dios el primero, siempre el primero. Si usted es de las personas que cuando usted cobra y dice, bueno, tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello, tengo que pagar esto, tengo que pagar esto, pago esto, ay, no me quedó para el diezmo. No me alcanzó para el diezmo. Pues usted lo está haciendo mal. ¿Por qué? Porque usted está primero solventando sus propios compromisos y sus propias deudas de sus propias decisiones. Y está dejando a Dios de último. Pero cuando usted le da a Dios primero y dice, pero no me alcanza para esto, pues ahí es donde entra la fe. Ahí es donde entra la esperanza, ahí es donde entra la confianza en nuestro Dios, que es todopoderoso y sobrenatural. Por eso a través de esta fiesta nosotros podemos observar que Dios desea ser el primero. Él desea tener el primer lugar en todo. Diga conmigo, en todo. En todo. Imagínate que Dios, que te lo ha dado todo, Él queda de último en la lista de tus prioridades. Él desea tener el primer lugar de nuestra vida y el primer lugar de nuestro entorno. En todo. Por eso Pablo escribe, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Hay gente que le da vergüenza decir que son cristianos. Porque Dios no es el primero en su vida. Y este principio lo podemos ver expresado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es una declaración de fe del pueblo de Israel. Hay gente que dice las primicias eran en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. Pues entonces cortemos la Biblia y nada más leamos el Nuevo Testamento. Y aún así es mentira porque sí, las primicias están reflejadas en el Nuevo Testamento. Yo no puedo quitar esto o usar la Biblia como un menú. Tomo lo que yo quiero, no lo que realmente Dios desea darme. Deuteronomio 6, 4, 6 lo establece claramente. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En el verso 1 y 2 de Deuteronomio 26, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, dice que cuando entres en la tierra prometida, que Dios te dará, entonces tomarás posesión de la tierra y de ahí entonces sacarás las primicias. Lo interesante es reconocer que cuando usted saca las primicias es de lo que ya Dios te ha dado. Quiere decir entonces que aquel que no es capaz de entregar primicias a Dios es porque aún sigue en el desierto. Porque ¿a quién le hablaba? Era el pueblo de Israel. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios
te dará. ¿Dónde estaban entonces? En el desierto. Entonces, desde el desierto, Dios estaba probando el corazón de ellos. Desde el desierto, Jehová estaba midiendo la intención de su corazón de cada uno. Por eso cuando Jesús le dice a los leprosos, cuando los leprosos le gritan, Señor, sánanos, y Jesús le dice, vayan al sacerdote y presenten una ofrenda. Dicen que en el camino fueron sanados. No llegaron a donde el sacerdote y ya estaban sanos, ya habían sido sanados. ¿Por qué? Porque Jesús estaba probando la intención de su corazón. Más que la cantidad que tú des a Dios, lo que Dios está más interesado es en probar la intención de tu corazón. Por eso está escrito que Jehová bendice al dador alegre. Si usted lo da con tristeza, si usted lo da con duda, con desconfianza, usted no lo está haciendo bien. Dice que Jehová bendice al dador alegre. Por eso la fiesta de las primicias para nosotros es una fiesta de alegría. Es una fiesta de gozo. Lo esperamos durante todo el año. Así como la vigilia, esperamos las primicias porque sabemos y hay cantidad de testimonios. Cantidad de testimonios de personas que han experimentado el poder de Dios a través de la primicia, pero no damos a Dios para que Él nos dé, simplemente le damos a Dios porque ya Él nos dio. Ese es el principio correcto. No le damos a Él para que nos dé, porque no es una especie de trueque ni de intercambio. Le damos a Dios porque ya Él nos dio a nosotros. Y esa es la expresión más grande de gratitud. Por eso la primicia es una declaración de conquista. Cuando usted conquista algo que Dios ya le ha entregado porque ya le pertenece, es una declaración de victoria y del cumplimiento de la promesa de Dios para sus hijos. Cuando usted puede entregar sus primicias, usted puede cantar victoria, porque ya usted ha conquistado la tierra que Dios le ha prometido. ¿Cuántos dicen amén a eso? La ofrenda de los primeros frutos al comienzo del año expresan nuestro deseo de entronar a Dios como nuestro Señor, como el primero en nuestra vida y en nuestra labor o en toda labor, en todo lo que hacemos en nuestra vida para la alabanza de su gloria. También a través de nuestras ofrendas de primicias expresamos el principio que antes que cualquier otra cosa damos a Dios primero. Diga conmigo, damos a Dios primero. Por eso el primer principio está muy ligado al segundo, en vista que Dios es el primero en nuestra vida. Entonces nuestras primeras cosechas, frutos o resultados de nuestro trabajo se lo damos a Él primero. Por eso, para establecer esta fiesta, entre otras ordenanzas similares en la Biblia, que podemos ver claramente que Dios desea los primeros frutos de nuestra labor. Así que es bueno honrarle con una ofrenda de los primeros resultados de nuestro trabajo. Porque ¿qué es lo que más nos cuesta dar a nosotros como seres humanos? Dinero. Porque con dinero es que vivimos. Es muy fácil dar de lo que te sobra. Y esa es la pregunta que nunca falta. Pastor, ¿y es dinero que hay que dar? Traiga una vaca. Traiga, no sé, un árbol plantado. Es lo que más nos cuesta. Proverbios, como libro de sabiduría, nos enseña. Y mire que Salomón, el hombre más rico del mundo, que hasta el día de hoy nadie ha podido llegar a las riquezas de Salomón, quien escribe el libro de Proverbios, nos enseña que el cumplimiento de este principio trae consigo una bendición. Le damos a Dios porque Él ya nos bendijo, ¿verdad? Y Dios es tan bueno que cuando le damos a Él, Él nos multiplica lo que le damos que Él ya nos había dado antes. Proverbios 3, 9 y 10 lo dice. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de algunos pocos de tus frutos.
Dice de todos tus frutos. De todos tus frutos. Una vez un empresario que se le reveló esto, sin yo decirle nada, me citó un día, me dijo: pastor, yo quiero, entendí, se me reveló y quiero comenzar a diezmar de mi empresa que está en Estados Unidos. Si ya se te reveló, hazlo. Si ya se te reveló, hazlo. Pero lo dice claramente, con las primicias de todos tus frutos. ¿Y serán qué? Llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando traemos nuestras primicias, debemos tener en mente que Dios desea en nuestra vida y en nuestra mente lo primero, lo mejor y lo escogido. Cada año enseño estas tres cosas. Lo primero, lo mejor y lo escogido. Esto es lo que Dios desea. Por eso en Génesis 4 vemos la historia que hace un momento la vimos en el video, que es la historia de Caín y Abel. La primera ofrenda registrada en la Biblia. Génesis 4, del 3 en adelante. Y sí, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos, está hablando de primicias, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado, ¿a quién? A Abel y a su ofrenda. Cuando dice que trajo los primogénitos, no trajo los más flaquitos, no trajo los más desnutridos, no trajo los más escuálidos y enclenques, trajo los más gordos. ¿Te recuerda la historia del hijo pródigo? ¿Cuál era la disputa más grande del hijo, el hermano del hijo pródigo? El becerro gordo. Porque el padre dijo: y maten el becerro gordo. Y el hermano del hijo pródigo le dice: a mí nunca me has dado ni un cabrito, y a este le vienes a dar el becerro gordo. Había problema con el becerro gordo. Todo el mundo quería el becerro gordo. ¿Y qué le dijo el padre? Todo lo que yo tengo es tuyo. Pero cuando tú no disfrutas de lo que es de Dios como tu padre, es porque sencillamente tú no te sientes hijo. De Caín se dice que trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Diga conmigo, una ofrenda. Pero de Abel se dice que trajo de los primogénitos, los primeros nacidos y de lo más gordo, es decir, lo mejor y lo escogido. Él fue y lo seleccionó. ¿Cuál es lo más gordo? ¿Cuáles son lo mejor que está aquí en los primeros nacidos, los primogénitos? Por lo tanto, Dios miró con agrado el corazón adorador de Abel y de su buena ofrenda. Porque cuando le damos a Dios, también eso simboliza adoración. Eso es adoración. Cuando le damos a Dios. Hello. Por eso cuando Dios honra a Abel y a su ofrenda, nos demuestra que el discurso de que a Dios le importa la ofrenda es falso. A Dios sí le importa lo que damos, no por la cantidad, sino por la forma y el corazón con el que lo hacemos. Porque lo que le entregamos a Dios, Él lo entrega de vuelta multiplicado y mejorado. Alguien tiene que decir un amén a eso. Si honramos a Dios, Él nos honrará. Su palabra dice: Dios honra a quien le honra. Si le entregamos nuestra vida como ofrenda, Él nos dará una vida en abundancia. Si le entregamos corazones quebrantados, Él nos devuelve corazones sanos. Todo lo que usted pone en las manos de Dios, Él lo multiplica, lo restaura y lo levanta. Por eso todo lo que le entregamos a Dios, Él lo devolverá como
mejorado a nuestras vidas. Mire, a veces creemos que Caín mató a Abel por la ofrenda que dio. Mucha gente piensa eso y predican de eso. Caín mató a Abel porque le dio una mejor ofrenda a Dios. En el versículo 4 del capítulo 4 de Génesis está la clave. La palabra dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no así a Caín y a su ofrenda. Pero en otras versiones dice que Dios honró a Abel y a su ofrenda, y ahí Caín se entristeció y se llenó de ira contra Abel. Lo que llevó a Caín a matar a su hermano no fue la ofrenda, sino la honra que recibió a través de su ofrenda. Por eso a la gente le molesta cuando Dios te bendice. A la gente le molesta cuando Dios te prospera. Se les revela el espíritu de Caín. Las matemáticas de Dios no son las mismas matemáticas de nosotros. Para nosotros 2 más 2 es 4. Pero para Dios 2 más 2 es 7. ¿De dónde sale el otro 3? I don't know. No lo sé. Lo que sí sé es que Él lo multiplica. Y te abre puertas, te hace de influencia, te da conexiones. La gente habla bien de ti. Buscas honrar a Dios y te ganas el favor de Dios. La gente te abre puertas, la gente te tiende una mano, la gente te ayuda, la gente te conecta. ¿Por qué? Porque honras a Dios. Muchas veces nos encontramos con personas a las cuales les molesta, les incomoda la honra que tú recibes de parte de Dios, pero desconocen tu ofrenda. ¿Cómo es posible que Dios bendiga a esta persona si tiene un trabajito? ¿Cómo es posible que Dios bendiga a esta persona si yo sé de dónde viene? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pero la gente no está viendo la ofrenda de esa persona, sino la honra, porque la honra es visible y la ofrenda es en secreto. Si le va a aplaudir, apláudale al rey. Por eso, en realidad a ellos no les interesa tu ofrenda, les interesa tu honra. Ellos quieren quitarte tu honra, no tu ofrenda. Hello. Si ves que Dios está honrando a alguien más que a ti, pregúntate si tú estás honrando a Dios igual que ese alguien. Porque recuerda, aquel que no es capaz de entregar primicias a Dios es porque aún sigue en el desierto. Ahí está su mentalidad. Entonces piensa si es un buen momento para adelantar tu promesa dando de lo que te gustaría recibir. Sí, yo sé que a muchos no les llegó. Esto es algo personal, pero un día lo hice. Un día lo hice. No tenía dinero ni nada que dar. Lo único que tenía era una guitarra. Y yo dije, bueno, esta guitarra tiene como valor tanto. Y para mí era lo más preciado. De hecho, era lo más grande que yo tenía en ese entonces. Era lo único de gran valor que tenía. Y fui y lo entregué a Dios. Le dije al pastor, tenga, aquí hay una guitarra. No habían instrumentos en la iglesia. Y yo sembré esa guitarra. Y le dije al pastor, yo tenía días de haberme entregado al Señor, de haber entregado mi vida a Dios. Y le dije al pastor, lo único que le voy a pedir, porque le dije, la guitarra viene con guitarrista incluido. Lo único que le voy a pedir es que me dé un cassette para yo aprenderme las canciones y tocarlas en la iglesia cuando usted lo requiera. Era una iglesia pequeñita de 20 personas. Pero esa fue mi primera ofrenda a Dios.
y entregué lo más valioso para mí. Si usted sabe de guitarra, si usted sabe de instrumentos, si usted sabe de música, sabe que era un entregar, y no era cualquier guitarra, era una Fender. Si usted sabe de marca, sabe de lo que estoy hablando. Era una Fender que me costó mucho tiempo, trabajo, ahorro y esfuerzo comprarla. Y no dudé ni un segundo, y para mí era un gozo luego ver a otra persona tocar esa guitarra en la alabanza. Era un gozo para mí. Y le voy a confesar, muchas veces después que el guitarrista la tocaba, yo subía y la limpiaba. De verdad, yo subía y la limpiaba porque yo veía que la metía en su caja y la guardaba. Y yo, no, limpia las cuerdas. Hello. La entrega de lo primero produce multiplicación y reproducción de la semilla. Alguien que lo crea, diga un fuerte amén a eso. La gente dice, bueno, en el Nuevo Testamento no hay hay muchas historias acerca de las primicias, pero te voy a dar la más importante de todas en toda la Biblia. Se llama Jesús. Jesús es la primicia. Dios sí sabe dar primicias. Dios dio lo único que tenía. Nuestro Señor Jesús es la representación de la semilla en la tierra. Jesús pasó de ser el unigénito a ser el primogénito, es decir, del único al primero de muchos. Por eso Él es la primicia, porque siendo lo único que Dios tenía, Él lo entregó. Dice, de tal manera, Juan 3:16, de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso usted y yo somos el resultado de esa primicia llamada Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya. Pero tengo una mejor. Y usted, ¿hay algo? Sí, tengo una mejor. Tengo una mejor todavía. Juan 20, verso 17. Escucha. Jesús le dijo a la mujer, no me toques. Acaba de resucitar Jesús. Y le dice, no me toques, porque aún no he subido donde está mi Padre. Pero ve a donde están mis hermanos y diles de mi parte que subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Iglesia, Jesús nos da el principio fundamental de primicias, ya que cuando Él se encuentra con María Magdalena al resucitar, ella se le quiso acercar y Jesús, siendo la primicia, le dice, no me toques. ¿Por qué? Porque aún no he subido a mi Padre. Quiere decir que Jesús, como primicia, lo primero que tenía que hacer era presentarse ante Dios el Padre. La primicia siempre tiene que subir a Dios primero. Siempre tiene que subir a Dios primero. Wow. Yo quiero invitarle a ponerse de pie en esta hora. Diga conmigo, Dios es bueno. Él sí sabe dar primicias. Puerto seguro. Números 15, 21. Dice, de las primeras de vuestra masa, de las primicias de vuestra masa, daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Intenté buscarla en otras versiones, pero la que más me gustó fue la versión
de Reina Valera. Yo decía, ellos se parece a la pastora, la que está ahí sentada. Estaba distraído yo. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por. Lo que quiere decir que cuando tú traes tus primicias a Dios, no lo haces solo para que Dios te multiplique eso a ti. Lo estás haciendo por tus generaciones. Por eso somos puerto seguro. Un día estábamos mi esposo y yo ahí en la cama mirando el techo, viendo todas los procesos que estábamos atravesando en ese entonces. Y recuerdo que me preguntó, ¿y volveremos a tener nosotros algún proceso económico en nuestra vida? Y le dije, no, porque prueba que se supera, prueba que no se repite. Vendrán otros procesos, pero ese ya lo superamos. Y lo mejor de ese proceso que vivimos es que hemos eximido a nuestros hijos y a nuestras generaciones a tener esos procesos. A veces pienso, Señor, dale un pedacito nada más, un chin de los procesos que yo he vivido, para que ellos entiendan. Pero somos como ese escudo de nuestras generaciones, de que las cosas difíciles que nosotros hemos vivido, nuestras generaciones no las van a vivir. No las van a vivir. Ellos vivirán sus propios procesos. Ellos vivirán sus propias pruebas. Pero las de nosotros no. Tengo más. Apocalipsis 2, del 2 al 5. Conozco tus obras. Esto va para las personas que tienen tiempo en el Señor también. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tú. Tu primicia. Por eso decía, esto va para las personas que tienen tiempo en el Señor. Aquellos momentos, aquellos primeros días, aquel primer amor, las primeras veces que íbamos a la iglesia, íbamos emocionados, contentos porque íbamos a la casa de Dios. Cuando íbamos a servir, teníamos un gozo por servir. Teníamos un gozo por leer la palabra, por orar. Era emocionante porque era el primer amor. Era la primicia. Dios dijo,
qué bueno todo lo que has hecho y lo que has estado haciendo es maravilloso, pero sin embargo tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. A practicar las obras. Fíjese, está hablando de hábitos. Está hablando de acciones. No está espiritualizando nada Dios, siendo Dios. Dice, practica las primeras obras. ¿Tú sabes qué hacía yo en el primer amor? Iba a una iglesia donde habían 4 reuniones. Yo no era líder todavía, pero yo quería ser líder en esa iglesia. ¿Y sabes qué hacía yo? Yo asistía a las 4 reuniones. Y a mí me duele ver líderes que dicen, yo soy de las 11. No, yo soy de las 6. No, yo soy de las 9 porque es que me gusta el de las 9. Qué triste. Porque esa primicia se ha apagado. No estoy pidiendo que dejes de ser quien eres y dejes tu vida, pero hay una primicia que se ha ido apagando. En este versículo, cuando se habla del primer amor, en griego se habla de protos, que significa lo mejor. El primer amor debe ser el amor que perdura cada día de nuestra vida. ¿Por qué se apaga el amor en una relación de matrimonio? Porque lo que se hacía al principio se dejó de hacer con los años. Y usted debe enamorar a su esposo y a su esposa todos los días de su vida. Todos los días de su vida. ¿Por qué Satanás entra a la infidelidad? Porque viene otra persona, un tercero, a recordarle las cosas del primer amor. Y comienzan a sentir las cosas del primer amor. Y por eso conectan con eso. Pero si tú enamoras a Dios todos los días, nunca Satanás podrá entrar en tu corazón. Por eso, por más obras que hagamos, si no le damos a Dios el amor principal, lo primero, es probable que incluso pueda ser quitado de nosotros ese candelabro. Dar a Dios lo primero, el primer amor, el amor más importante, nos hará también darle a Dios lo mejor, porque la demostración más grande de amor nos enseña en Juan 3:16, que de tal manera amó que dio. Por eso no nos cuesta dar cuando amamos. Por eso la mayor demostración de amor es dar, van de la mano porque Dios amó. De hecho, si alguien dice que te ama y no te da nada, no le creas. Si alguien dice que te ama pero no te da nada, no le creas. Y no hablo de lo material. Si no te da tiempo, si no te da amor, atención, valor, lealtad, no te da el fruto del Espíritu Santo, ahí no hay amor. Por eso Dios amó, te amó tanto a ti y a mí, que dio lo único que tenía. Y cuando, oh my God, cuando das lo único que tienes, ese se convierte en la primicia.
eso se convierte en la primicia. Y por ley divina y sobrenatural, lo que le entregas a Dios como primicia se multiplica, porque tú y yo somos la evidencia de esa primicia que Dios entregó en la cruz del Calvario. Alguien tiene que aplaudir al Rey.